Cordial saludo. A continuación vamos a ver un poco de la historia y la evolución de los lenguajes de programación. Mi nombre es Sonia María Durán, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenezco al CEA José Acevedo Gómez. Y una de muchas cosas que me gustan son este tema de programación, todo lo que tiene que ver con tecnología. Me gusta leer, escuchar música, me gusta el básquet. A continuación vamos a ver el contenido de este video. Primero, evolución e historia de los lenguajes de programación, diferenciación entre los lenguajes de programación, tendencia en cuanto a la programación de computadora, buenas prácticas de programación, lenguaje de programación C#. El contenido del curso algoritmo consta de 3 unidades o créditos. En la primera unidad se trata de los tipos de datos y operadores y la introducción a la programación. En la unidad 2, algoritmo y estructura de datos, introducción a los algoritmos, estructuras repetitivas, uso de BASIC. Unidad 3, vamos a ver el lenguaje de programación. Evolución e historia de los lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage, conocido como el padre de la informática, la cual surgió a mediados del siglo XIX. Predijo mucho la historia en la que se basan actualmente los ordenadores. Consistía en lo que él denominaba la máquina analítica, la cual es considerada como la primera programadora de la historia. Con él colaboró Ada Lovelace, pues realizó programas para aquella supuesta máquina en tarjetas perforadoras. Como la máquina no llegó nunca a construirse, los programas de Ada lógicamente tampoco llegaron a ejecutarse, pero sí se supone un punto de partida de la programación. El primer lenguaje que se propuso fue Plan Calcul, realizado por Göran Susi. Sin embargo, no fue tan popular, pero el lenguaje más conocido y exitoso fue Fortran, desarrollado por un grupo de investigadores de IBM encabezado por John Backus, usado en aplicaciones científicas y de ingeniería. En las décadas de 1950 y 1960, los 3 primeros lenguajes de programación modernos cuyas descendientes aún continúan siendo utilizados son Fortran, Lisp, creado por John Carty, y COBOL en 1959, creado por el Short-Range Comité, altamente influenciado por Grace Hopper. En 1968 y 1979 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación. La mayoría de los paradigmas de lenguajes de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo. Simula inventó en la década de 1960 por Nigar y Dahl como un superconjunto de Algo 60. Fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. C, en principio el lenguaje de programación de sistemas, fue creado por Dennis Ritchie y Ken Thompson en los laboratorios Bell entre 1969 y 1973. Smalltalk proporcionaron un completo diseño de un lenguaje orientado a objetos. En 1967 nace ASCII, el código que aún persiste. Cada uno de estos lenguajes generó toda una familia de descendientes y los lenguajes más modernos cuentan con al menos uno de ellos a su ascendencia. En los años 60 y 70, también algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en este periodo fueron Logo, P, Pascal, Fortran, C, Smalltalk, Prolog, ML, Sheme, SQL, inicialmente solo como un lenguaje de consulta, posteriormente ampliado con construcciones de programación. En 1975 Bill Gates y Paul Allen crean Azure Basic.
En la década de los 90, en la década de 1980, fueron años de consolidación relativa a los lenguajes imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en la década anterior. Algunos lenguajes de programación que se desarrollaron en este periodo son C++, A, Common Lisp, MATLAB, Eiffel, Objective-C, Erlang, Perl, TLC, Matemáticas y FL. Pues vamos. En la década de 1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico de los lenguajes de programación, con el rápido crecimiento del Internet. Un lenguaje en particular que se hizo popular fue Java. En algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en este periodo son Haskell, Python, Visual Basic en 1991, HTML, Ruby, Lua, Close, ANSI, Java, Delphi, JavaScript, PHP, WebDNA, Revo. En las tendencias actuales, la evolución de los lenguajes de programación continúa tanto en la industria como en la investigación. Algunas de las tendencias actuales incluyen el código abierto como una filosofía de desarrollo de lenguajes. Algunos lenguajes importantes desarrollados durante este periodo incluyen ActionScript, C#, Visual Basic, Net, F, Groovy, Scala, Factor, Flow en el 2009 y Go en el 2011. En la actualidad existe un sinnúmero de lenguajes de programación, pero les voy a hablar de 6 lenguajes más usados actualmente. Ellos son Java, C#, Python, Ruby, Perl y C++. Java. Java es uno de los lenguajes más populares del mundo para crear aplicaciones web o aplicaciones de escritorio. Java, en su framework más utilizado, el Spring Framework, puede crear una aplicación web escalable para una gran cantidad de usuarios. Esto, unido a que Android es quizás la plataforma móvil estrella, incrementa el interés por el lenguaje, ya que esta plataforma está basada nada más y nada menos que en Java. C# es el lenguaje más extendido en el desarrollo de aplicaciones y servicios de Microsoft. Además, también para los desarrolladores de videojuegos es imprescindible este lenguaje, ya que la plataforma Unity usa C# como uno de sus principales lenguajes. Python. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y multiplataforma. Ruby, creado por Sukiro Matsumoto, ha sido escrito como un lenguaje de programación multiparadigma. Permite programación procedural definida en función y variables fuera de clases, con orientación a objetos, o funcionalmente soporta introspección, reflexión o metaprogramación, además de soporte para hilos de ejecución gestionados por el intérprete. Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. La estructura completa de Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Perl es un lenguaje imperativo con variables, expresiones, asignación de bloques de código delimitados por llaves, estructuras de control y subrutinas. Perl es también ampliamente usado en finanzas y bioinformática, donde es apreciado por su desarrollo rápido tanto en aplicaciones como de despliegue, así como en la habilidad de manejar grandes volúmenes de datos. Como C++, como su predecesor,
C es ampliamente utilizado para el desarrollo de sistemas operativos, aplicaciones de escritorio, driver y mucho más. Se ha ganado la fama de ser un complejo e ineficiente que algunos de sus competidores, pero aún así sigue siendo uno de los más importantes en la actualidad. Las tendencias de programación. La programación ha pasado por diferentes etapas históricas en las que se ha ido evolucionando desde formas de programar directa en la computadora hasta formas que están más cercanas a algoritmos de solución. Hay al menos dos formas fundamentales desde las que se pueden verse o clasificarse los lenguajes de programación, por su nivel y por sus principales aplicaciones. Existe una página llamada TIOBE que es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. Y allí explica las tendencias más usadas. Es claro decir que no existe un lenguaje mejor porque todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Eso depende del programador y de para qué va a utilizar este lenguaje. TIOBE es actualizado cada mes, donde se mide los lenguajes de programación basado en número de cursos y profesionales en este área. Ayuda a la toma de decisiones de estrategia sobre un lenguaje de programación que debe adoptarse cuando se inicia la construcción de un nuevo sistema de software. Según TIOBE, hasta agosto de este año, el lenguaje Java tiene un récord que ocupa el primer lugar. Buenas prácticas de programación. Se le llama o se refiere a crear una disciplina en el mundo de la programación, establecer conocimientos sobre reglas y convenios, esto para no tener problemas en cuanto al programa, que sea de fácil manejo y de fácil mantenimiento. C#. La sintaxis de C# es muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de aprender. La sintaxis de C# basada en signos de llave podrá ser reconocida inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C o C++ o Java. Los desarrolladores que conocen cualquier de estos lenguajes pueden empezar a trabajar de forma productiva en C# en un plazo muy breve. C# admite métodos de tipos genéricos que proporcionan mayor rendimiento y seguridad de tipos e iteradores que permiten los implementadores de clases de colección definir comportamientos de interacción personalizadas que el código cliente puede utilizar fácilmente. Además de estos principios básicos orientados a objetos, C# facilita el desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones de lenguajes innovadores, entre las que se incluyen los siguientes: firmas de métodos encapsulados denominados delegados, que habilitan notificaciones de eventos con seguridad de tipos, comentan en línea de documento de XML, un lenguaje Integrated Query que proporciona funciones de consulta integradas en gran variedad de orígenes de datos. Si necesita interactuar con otro software de Windows como Office.com o archivos DLL nativos de Win32, podrá hacerlo en C# mediante un proceso denominado interoperabilidad. C# admite incluso el uso de punteros y el concepto de código no seguro en los casos que el acceso directo a memoria es totalmente crítico. El proceso de compilación de C# es simple y a comparación de C o C++ es más flexible que el de Java. No hay archivos de encabezado independientes ni requiere de métodos y tipos de declaración de orden determinado. Un archivo de código fuente de C# puede definir cualquier número de clases, estructura, interfaces y eventos. Esto es todo, muchas gracias por su atención y hasta luego.